Sí, Doc, muchísimas gracias. Pues muy buenas noches a todos, nuevamente otra vez. Para la Sociedad Pediátrica Chiapaneca es un honor presentar al doctor Carlos López Candiani, quien es especialista en pediatría egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional de Pediatría. Posteriormente se especializó en neonatología del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, también es miembro. Cuenta con maestría en Administración de Sistemas de la Salud y maestría en Ciencias realizado en la UNAM. Pues él es también miembro de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Pediatría. De hoy pues nos va a dar una excelente ponencia con un tema que es muy, pues ahora sí que importante en este momento para poder estar a la vanguardia con todos los conocimientos que son necesarios para poder pues seguir adelante con esta pandemia, ¿verdad? Vamos a tener el tema de sepsis neonatal versus COVID. Doctor, es un gran gusto para nosotros de tenerlo. Gracias. Pues buenas noches a todos los que ya ingresaron. Mi agradecimiento para la doctora Laura Mota y para la sociedad que representa por la invitación, la oportunidad de intercambiar experiencias y conocimientos con ustedes. Y pues vamos a empezar, como dice, en honor y atención a los que se conectaron a tiempo. Empezaremos. Déjenme ver si ya puedo. Ya la estamos viendo, Doc. Ok, bueno, pues vamos a platicar sobre sepsis neonatal versus COVID-19. Evidentemente, tenemos mucha información, mucha más información sobre sepsis neonatal. Es un tema que ha sido recurrente entre los pediatras, entre los neonatólogos y entre incluso los médicos generales que se dedican a ver niños también. Y la verdad es de que todavía no conocemos demasiado sobre el comportamiento de la infección por SARS-CoV-2 en los recién nacidos. Vamos, está conociendo primero a los adultos, un poquito más tardío para el recién nacido. Ni siquiera sabemos todo lo que desconocemos. Entonces, vamos a hablar un poquito primero sobre sepsis para tener el concepto general, después un poquito sobre COVID, algunos puntos y daremos algunas intervenciones de cómo orientarnos hacia uno o hacia otro. Entonces empezaremos por la sepsis, que es un tema recurrente en los congresos. Esta definición me gusta, finalmente para mí ha pasado la prueba del tiempo y aunque ha habido otras de consensos, yo me quedaría con esta, como un síndrome clínico. Y al hablar de la sepsis como un síndrome clínico, tiene toda la implicación para iniciar el tratamiento con estos datos, con datos clínicos, caracterizado por signos sistémicos de compromiso circulatorio, causados por la invasión de una bacteria en el torrente sanguíneo en el primer mes de vida, para hablar de sepsis neonatal. ¿Cuál sería la relevancia de la sepsis neonatal? Bueno, que participa en una gran proporción de las muertes en los recién nacidos, no solamente en la proporción en los recién nacidos, sino la proporción en todos los niños menores de 1 año, que es la mortalidad infantil, y en los menores de 5 años. Entonces, sabemos todos que en la mortalidad infantil una gran proporción de los que mueren lo van a hacer el primer mes de vida. Y entonces si decimos además que ocupa una de los primeros lugares de mortalidad en el recién nacido, pues entonces es un tema con alta relevancia. Como decía, continúa siendo una de las primeras causas no solo de mortalidad, sino también de morbilidad. Niños que enferman, que la padecen, finalmente afortunadamente no fallecen, pero que sí causan complicaciones, sí causan un gran costo y alteraciones en la dinámica de las familias de estos niños.
tanto en los de término como en los niños prematuros. Algunos datos estadísticos: para 2015 se hablaba de que había alrededor del mundo 2.7 millones de muertes neonatales. Y aquí tenemos las principales causas de muerte en los neonatos y en los niños desde el mes hasta los 59 meses de vida. Y vemos la primera causa a nivel internacional: complicaciones del nacimiento pretérmino, complicaciones relacionadas al parto y después, en tercer lugar, la sepsis neonatal. Pero no es la única causa infecciosa que causa muerte en las primeras lugares. Tenemos aquí neumonía neonatal, que si ya contamos sepsis y neumonía, y luego tétanos, y luego diarrea, y algunas de estas van a terminar con sepsis, van a ir acompañadas de sepsis. Vemos que tenemos varias causas infecciosas dentro de los primeros 8 primeros lugares de las muertes neonatales. Para 2015 se reportan alrededor del mundo 579.810 muertes neonatales por infecciones. Nuevamente, en forma gráfica ahora: prematuridad, asfixia, que es lo que se refieren como complicaciones intraparto. Después tenemos aquí sepsis, y después de la sepsis la neumonía, la diarrea, y en esta no aparece tal el tétano, pero finalmente son un problema, y por lo tanto todos los que vemos niños y chicos debemos de estar preparados, por lo menos en las primeras causas de morbilidad y primeras causas de mortalidad, pues porque es a lo que nos vamos a enfrentar en la atención de estos niños. Otro dato interesante, aunque estos son cifras las que vimos de alrededor del mundo, el 99% de las muertes en los recién nacidos van a presentar en países pobres. Ahora se le llaman de renta baja, de ingresos bajos, medios. Que antes decíamos países en vías de desarrollo, o más anteriormente países subdesarrollados. Finalmente expresan lo mismo: son países con pocos recursos, y vean, 99% de las muertes van a estar ahí, y en países desarrollados solamente 1% de las muertes de los recién nacidos. Esto lo demuestra gráficamente. Esta es una publicación de hace algunos años, y es importante porque están reportando 75 años de sepsis neonatal. Estamos hablando desde muy temprano del siglo pasado, prácticamente terminó, y vean la mortalidad que había, por ejemplo, en 1930, 1940, un 90% de los pacientes que tenían sepsis iba a tener mortalidad. Y como hubo, obviamente, antibióticos, y vienen muchísimas nuevas drogas antibióticas, y vean, para los 90, un 10% de mortalidad. En este caso específicamente en Estados Unidos. ¿Qué pasa en México? Presentamos las cifras de alrededor del mundo, pero en México no es diferente. México no es diferente. Tenemos primera causa, prematurez, y despuesito infecciones. Incluso la asfixia al nacer pasa al tercer lugar, y vean que hay una diferencia importante, casi la mitad de lo que la sepsis, las infecciones. Entonces, esta estadística, aunque fue tomada la gráfica de 2012, esto ha variado muy poco, y en 2019 todavía presenta el mismo orden de los como causas de mortalidad neonatal. ¿Por qué causa tanta mortalidad? Bueno, vamos a analizar algunos factores que tiene el recién nacido causa. Pero la sepsis en particular tiene un espectro muy amplio. Por un lado, ya vimos ahí
una gran cantidad de muertes por sepsis. Pero por otro lado, y los vemos en los hospitales, estamos sobretratando, quizás por esta sensibilidad de que un niño recién nacido tiene altas probabilidades de morir si presenta infección. Entonces, sospechamos mucha infección en todos los niños que se ven mal, niños que tienen manifestaciones inespecíficas, como vamos a ver. Por otro lado, estamos sobretratando a muchos niños que realmente no tienen sepsis, que le estamos dando un tratamiento antibiótico muchas veces innecesario. Entonces, es curioso, ¿no? Que una eh, enfermedad que nos causa muchas muertes, al mismo tiempo estamos sobretratando a muchos niños que sospechamos esta sepsis, pero que realmente no la tienen. Entonces, tenemos que prepararnos acá, pero también tenemos que prepararnos para detectar los niños que no tienen sepsis, que tienen manifestaciones de enfermedad, pero que no son sepsis, porque esos niños no tendríamos que darle un tratamiento antibiótico. Tienen muchos factores los recién nacidos, pero de los más importantes que siempre se han atribuido del medio ambiente y que se desarrollan, y a lo mejor la prematurez que da muchas inmadurez de los órganos, definitivamente la inmunodeficiencia relativa que tienen es el origen de que los niños se infecten fácilmente y que progresen muy rápido las infecciones. Por un lado se generalizan, más grande en un adulto entra un germen y a lo mejor le da una faringitis o le da una otitis y ahí se contiene la infección, una infección urinaria, yo qué sé. Pero en los recién nacidos entra un germen y no hay un mecanismo que los detenga, los localice en una sola región. Entonces entra el germen y va hasta la sangre rápidamente y ahí se generaliza y es lo que va a dar la sepsis. Entonces, esos mecanismos inmunológicos que hay a otra edad y que no los hay en el conocemos habitualmente como inmunodeficiencia. Está preparado inmunológicamente para el momento biológico que le toca vivir, porque finalmente adentro de su mamá no puede tener un sistema inmune muy alerta, porque entonces estaría haciendo rechazo a muchas de las sustancias. Pero bueno, dentro de esas inmunodeficiencias entre comillas neonatal tenemos una poca reserva de neutrófilos, que obviamente sabemos que son, sobre todo nos van a encargar de la defensa ante las bacterias. Hay una fagocitosis disminuida de células y disminución de la función del complemento. Entonces, aquellos casos en los que se generan anticuerpos y al unirse dos o más anticuerpos activan el complemento, pues, los recién nacidos por lo menos, muy bien desarrollado y muy activo. La función citotóxica, célula a célula, también está disminuida. La inmunidad celular tiene un conjunto de alteraciones con las edades y nos hace que sea bien. Células T que pueden estar normales en número, no sean tan eficaces en su acción. Número variable de linfocitos T cooperadores, número normal o ligeramente disminuido de linfocitos T supresores, con una disminución de la relación CD4-CD8, marcadores de superficie celular inmaduros. Esto es muy importante porque es como vamos o como van las células de linfocitos a detectar lo que algunos grupos químicos que no son comunes o que no pertenecen al cuerpo y es como que se reconocerían algo extraño y que se tendría que destruir. Actividad de complemento, ya habíamos dicho, está reducida, pero está reducida como el 50%. Los neutrófilos que damos no tienen una gran reserva y capacidad también disminuida para migrar a los sitios de infección. Esto se hace a través de las citocinas. Hay una buena producción
como veremos, pues entonces no va a haber la posibilidad de migrar y de magnificar la respuesta. Tuvimos la inmunidad celular. ¿Qué pasa con la humoral? Pues, está disminuida. Está disminuida porque para empezar hay menos células B, que serían las que generarían o producirían los anticuerpos. Ya hemos dicho también los marcadores de superficie celular disminuidos, tanto para activar a las células T como para dar la señal a las células B para producción de anticuerpos. Las células plasmáticas con esquema de superficie se detectan en feto a partir de la semana 15 y eso nos haría pensar, bueno, podrían tener una actividad desde esta semana, sin embargo, no es muy eficaz. La IgA y la IgG se pueden detectar entre la semana y la 30. Y aquí vemos, ¿no? Aunque puede haber algunas células plasmáticas con IgM de superficie, realmente esta IgM se va a detectar en el suelo hasta la semana 30. Aquí vemos, les muestro las cantidades de inmunoglobulinas a distintas edades. La IgG entre las 26 y 28 semanas, 29 y 32, de esto sabemos que va a ser de la madre que pasa estas inmunoglobulinas con la finalidad de dar una protección a su recién nacido una vez que fuera del útero. Pero las cantidades en el prematuro son realmente excesivamente bajas si las comparamos con las del adulto y aún comparados con el mismo feto a término o recién nacido a término. La IgM, que es la que produce el recién nacido, bueno, el feto puede producirla y después el recién nacido ante una respuesta lógica, 26, 28 semanas pues es muy baja, 29, 32 no sube demasiado, al llegar al término no sube demasiado, porque finalmente está protegido este feto, tiene poco paso de sustancias que podrían activar una. No quiere decir que no pase, pero escasa. Esta sería la producción endógena del feto, porque sabemos que la IgG pasa a la placenta, y pues la MAP no lo hace así. Y finalmente la cantidad de inmunoglobulina A, vean, es mínima, apenas detectable en humanos. En ese término es para fines prácticos, pues no es útil si la comparamos con esta inmunoglobulina en los adultos que finalmente va a dar una inmunidad en la glucosa. Expresión de los receptores tipo TOL, similar a otras edades, entonces es un problema, pero hay escasa producción de citocinas proinflamatorias, entonces aquí, y entonces si no hay citocinas, pues no hay, decía yo, esa magnificación de la respuesta inmune que hace que vengan otras células, llamado a los demás para contra una infección. Sin embargo, hay preservación de los antiinflamatorios como puede ser interleucina 6. Más sobre las respuestas del huésped. Los monocitos van a tener quimiotaxis disminuida, fagocitosis pueden tener, no hay de acuerdo en la literatura, lisis bacteriana también controversial. Si no hay detectar algunos, está la visual para la lisis bacteriana. Los neutrófilos, si hay disminuida, no hay una buena migración. Y para modificar la análisis bacteriana normal en neonatos sanos con respecto a los neutrófilos, no necesariamente las células. El complemento, habíamos dicho que la sensación está disminuida y no se va a activar, a niveles menores de 50%. Y los anticuerpos, ya vimos los valores que son menos de la décima parte. Bueno, todo esto, sistema que no permite una respuesta y defensa ante gérmenes, hace que penetren al cuerpo y se genera infección. Sin embargo,
las manifestaciones de sepsis en el recién nacido no son nada específicas. Prácticamente cada uno de estos signos que ustedes ven aquí puede tener, eh, puede tener presencia en otras enfermedades, incluyendo la fiebre, que es el dato clínico que más nos hace sospechar una infección en el recién nacido, y otras edades también. La persona que tiene fiebre, pues, de primera intención y por frecuencia infectada. Pero recordemos que en el caso de los niños prematuros o de los niños casi a término que pueden irse a su casa previa evaluación, la mamá los arropa demasiado y esos niños van a tener fiebre y pueden llegar hasta 40 grados. ¿Por qué? Porque están excesivamente tapados, exceso de cobijas. Eh, en niños con deshidratación, que cada vez vemos más en programas de amamantamiento exclusivo, se manifiesta por fiebre. Se le llamaba fiebre por sed, sabemos que finalmente es deshidratación. Hipotermia es muy frecuente también en los prematuros como manifestación de sepsis, y de ahí tenemos un conjunto de datos, todos ellos inespecíficos, todos ellos respiratoria, apnea, dificultad para alimentarse, el famoso rechazo al alimento que tiene el niño, que rechazo al alimento con fiebre y a lo mejor un poquito de letargia o somnolencia, son datos pivotes que permiten sospechar la sepsis. Pero claro, si el niño tiene convulsiones o llega con datos de choque o de perfusión, pues no nos quedaría la duda de que esté infectado. Aunque insisto, si los datos inespecíficos los tuviéramos en forma aislada, no nos, no nos hace diagnóstico de sepsis. Tenemos que juntar todos estos datos o un buen número de estos datos para poder integrar justamente ese síndrome clínico que decíamos, síndrome de clínico. Pero hay veces que decimos el niño luce mal como este niño, y es lo que nos permite inducir el diagnóstico de sepsis. Un niño que podríamos haber tenido allí en la sala de neonatología por alguna otra causa, y de repente dices, pues este niño se ve mal. ¿Qué tiene? No sé qué tiene, pero se ve mal. Y eso finalmente es válido y le da un poquito la continuidad de estar viendo, detectar estos datos. Que pues no es nada tenue o leve. Eh, En diferentes series pues, se reportan diferentes manifestaciones clínicas. Yo aquí traté de hacer una tablita con diferentes publicaciones, todas estas de nuestro país, y las ordené de acuerdo a el promedio que fue mayor. Entonces, quizás los datos más frecuentes en el promedio, más frecuentes sería la distermia, de acuerdo a las publicaciones. Y aquí hay publicaciones del INPE, publicaciones del Infantil de México, de Acapulco, del Instituto de Bioquímica. Entonces, distermias, y aquí pues van la fiebre y va la hipotermia, el niño irritable, el niño que está continuamente inquieto, llorón, que no se calma, y el rechazo al alimento, la letargia que está un poco más baja. Se habla mucho de la ictericia cuando dicen que sospechan sepsis por ictericia. Yo le diría, si el dato de ictericia es único, pues no sospechen. La ictericia, prácticamente 2/3 de los enfermos, casi todos los prematuros, tienen ictericia. Pero si es un niño que tiene ictericia y tiene varios de estos datos, entonces se convierte en un signo que acompaña todo este. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de sepsis? Pues el diagnóstico es clínico. Quiero siempre dar el diagnóstico o la sospecha clínica es la más importante.
Tenemos pruebas que nos ayudan a tener mayor certeza diagnóstica, pero de ninguna manera podemos basar nuestro diagnóstico y por lo tanto la decisión de iniciar tratamiento con una prueba de laboratorio, sobre todo si es una prueba única. Está reportado que puede haber leucocitosis, puede haber leucopenia. Fue algún estudio que hicimos hace muchos años, hace más de 20 años en el Instituto de Pediatría, de los niños que tenían síndrome, varios datos clínicos, y que además tuvieron el cultivo positivo de esos niños que, por lo tanto, tenían una sepsis probada. 40% tenía los leucocitos en valores normales. O sea, 40% pues, es casi echarse un volado, sale alterado o sale normal. Entonces, insisto, no podemos tomarlo como el diagnóstico por laboratorio. Entonces, por supuesto, si tenemos un niño con leucocitosis para su edad, aquí tenemos otro gran problema en el caso de los recién nacidos. La leucocitosis, la definición de leucocitosis va a variar con los días de vida, ¿sí? Y de un día para otro puede tener una gran variación el valor de leucocitos normales y por tanto de leucocitosis. Para la leucopenia hay un poquito menos de problema porque se define como menos de 5.000 células blancas y entonces si tiene menos de 5.000 es altamente sugestivo de infección, pero no diagnóstico, ¿sí? Pero sí altamente sugestivo. Pandemia mayor a 1.000, relación bandas neutrófilos mayores al 0.2. Eso quiere decir que más del 20% de los neutrófilos totales van a ser formas inmaduras. Entonces, entre mayor sea esta relación, si tenemos una relación de 0.3 o una relación de 0.4, pues tengo un poquito más de certeza diagnóstico apoyándome y prepruebas, o sea, el diagnóstico clínico. La trombocitopenia, que nuevamente, tanto menos sea el valor de plaquetas, más seguridad me puede dar para apoyar el diagnóstico de sospecha. Velocidades de emisión globular, que cada vez se usan menos en los hospitales, pero el valor que nos podría ayudar a apoyar el diagnóstico sería de 20 por hora. La proteína C reactiva, cuyo valor normal pues, estaría por debajo de 100 miligramos por decilitro. Tengan cuidado porque en algunos laboratorios lo reportan por litro, otros lo reportan por decilitro y entonces los valores pueden cambiar. La propelcitonina, que a los últimos años ha tenido mucho valor. Y por supuesto los cultivos. Los cultivos, la mayor parte de un cultivo positivo nos va a apoyar el diagnóstico. Sin embargo, también hay veces que se trata de contaminación y no necesariamente es diagnóstico. ¿Bien? Les muestro solamente los estudios de laboratorio más comunes, los de los laboratorios comerciales, los de laboratorios hospitalarios. Como veremos, a lo mejor hay otras pruebas con mayor valor predictivo positivo y negativo que no anoto, pero que no están disponibles. Y aquí muestro justamente esta tabla, ¿no? De porcentaje de sensibilidad, especificidad. Vean la fórmula blanca, 44% de sensibilidad. ¿Sí? Si tenemos una biometría con una fórmula blanca normal, es muy poco para que no lo detecte, pero a lo mejor puede ser más específica que sensible. Pero necesitamos una prueba para diagnóstico. Por un lado, sensible para que nos detecte los casos que realmente tenemos infectados, pero también que sea altamente específica para tener toda la confianza de decir que este niño que la prueba no salió normal, no tiene. Aquí tenemos varios, vean valores de sensibilidad tan bajos como el 22% para plaquetas. Sin embargo, tener plaquetas muy bajas. De los que tenemos más altos, tanto para sensibilidad y especificidad, tenemos a lo mejor la interleucina 6, tenemos a lo mejor la interleucina 8, y la proteína inhibidora interalfa,
todas estas con valores por arriba del 90% y valor predictivo negativos bastante altos, pero son pruebas que no tenemos la de pedirse en un ámbito clínico y quiero dejar bien claro, lo he estado diciendo, que los valores predictivos positivos y negativos de las pruebas de laboratorio únicas, cada una de estas independientes, son inadecuados para detección temprana, y tiene que ser temprana la detección porque si iniciamos el tratamiento tardíamente, probablemente el niño ya no sobreviva y tomamos la decisión de iniciar. Entonces, no pueden ser usadas para decidir que es necesario iniciar antibióticos y finalmente no es algo que diga yo, es algo que está reportado ya desde hace varios años en la literatura. ¿Qué se recomienda que le pidan a un cual tiene datos clínicos? Ustedes piensan que pues el hemocultivo siempre, la proteína se reactiva siempre, incluso está indicado tomar una en el momento de la sospecha y repetir alrededor entre 24, en realidad son 24 a 48 horas después, sobre todo en aquellos niños que va a tener mucho valor en los niños en los que hubo una rápida mejoría, por ejemplo, aquel niño que llega deshidratado, llega con fiebre, pero alguien sospecha sepsis en urgencias, nos tomamos, encontramos todo normal, el cultivo va a ser negativo, a las 48 horas y dos proteínas se reactivan, son negativas, pues entonces ya le vamos a poder dar los antibióticos, aunque ya se los hubiéramos puesto. El cultivo de piel y el cultivo de orina no están indicados rutinariamente, de cuidado conjuntival tampoco, solamente en caso de que sea purulento y sospechemos clamidia, poco no poco, entonces valdría la pena tomar el. Y algo que causa también mucho discusión, pues es si se le va a hacer función lumbar a todos los niños o no se le va a hacer función lumbar. La tendencia es hacer cada vez menos funciones lumbares, pero nos estamos quedando sin hacer los diagnósticos de meningitis. Entonces hay indicaciones precisas, nos dice si la PCR es más de 10 miligramos por decilitro, hay que hacer función lumbar. Si el hemocultivo es positivo, hay que hacer función lumbar. Y ustedes me pueden decir, después, a lo mejor a las 24 horas me dicen empieza a crecer algo y ya se detectó CO2 y ya hizo una alarma el equipo. No importa que hasta los 2 días se lo digan, es muy importante para saber si realmente el citoquímico, aunque no recuperen el germen porque ya le pusieron antibiótico, pero si el citoquímico está todavía alterado y entonces podemos hacer el diagnóstico de que sí tiene la infección, va a tener mucha importancia en la duración del tratamiento antibiótico. Por eso las guías lo mencionan, que son las guías NICE de Gran Bretaña. Cuando haya sospecha clínica, porque el niño tiene muchos datos neurológicos, sin que necesariamente sea la rigidez de cuello y lo que tenemos a otras edades, o en el niño que empezamos el tratamiento antibiótico adecuado, pero que no hay una mejoría clínica. Puede ser que este niño tenga una neuroinfección y entonces está indicado hacer la punción lumbar, aún en este caso pues, también sería a las 48. Entonces, nuestro algoritmo, ¿cómo quedaría? Bueno, el niño que tiene datos clínicos, no hay duda, se le ponen. ¿Sí? Vean que entre el sí de datos clínicos y los antibióticos no viene aquí una biometría hemática y una y nada. Si el niño no tiene datos clínicos, pero tiene factores de riesgo, se observa, no tenemos que darle tratamiento si no hay datos clínicos. ¿Sí? Sobre todo en aquellos niños pues, que perinatalmente hay sospecha de que puede estar contaminado. Y ese niño pues, sí hay que tenerle una observación de cerca porque en cualquier momento puede empezar con datos clínicos y ante los primeros datos clínicos en presencia de factores de riesgo tendríamos que empezar el tratamiento. Pero si este niño no tiene datos clínicos ni factores de riesgo, pues no van cuidados de rutina. Entonces, empieza el tratamiento con signos sugestivos de infección. Todos estos niños que tienen datos clínicos necesitan
cualquier antibiótico, puedes extraer una muestra para hemocultura. ¿Sí? Tenemos que revertir ese exceso de mortalidad que podría ser prevenido. ¿Sí? Recuerda, la situación de la mortalidad por infecciones es evitable, pues podemos evitar muchas muertes que están sucediendo. ¿Qué germen sospecharía? Yo les voy a mostrar una estadística de trabajo. Para sepsis temprana, el más frecuente sigue siendo Klebsiella pneumoniae. Digo, sigue siendo porque muchos hospitales alrededor del mundo encuentran otros gérmenes, por ejemplo, Europa y Estados Unidos se habla del estreptococo B como causa más frecuente de sepsis temprana. Quiero dejarlo bien claro, esto no es así en nuestro país. Si leen textos de otros países, lo van a leer, pero esto no es así. Los gram negativos es la mayor frecuencia de gérmenes que causan infección, sepsis temprana. Y vean el estafilococo que sube mucho, por lo menos algunos de los estafilococos que suben mucho su incidencia, como veremos en sepsis tardia, no lo es en la sepsis temprana. No quiere decir que no lo puedan presentar, pero no es las causas más frecuentes. Estafilococo. En Estados Unidos tiene el estreptococo del grupo B o estreptococo galactiae y el que causa más mortalidad. Estados Unidos no es el estreptococo, sino es el por la facilidad con que se puede tratar el estafilococo. Para sepsis tardía tenemos la Klebsiella pneumoniae y el Staphylococcus epidermidis prácticamente en la misma frecuencia en el instituto. Obviamente cada hospital debe de tener su propia estadística, porque en base a eso es a lo que va a darle tratamiento. Y cuando recién me dicen que sospechan una infección, entonces yo le digo, ¿qué germen piensas que está infectando? Porque en función de eso es como yo te voy a preguntar qué antibiótico vas a poner. ¿Sí? Inmediatamente no es sepsis, antibiótico, es sepsis, en qué momento, factores de riesgo presentan gérmenes, cuáles son en cada una de nuestras unidades y en función de eso el tratamiento. También ha habido una tendencia internacional a una sepsis por hongos cada vez más alta. Una vez platicaba con alguien de Venezuela y me dice que su unidad tenía el 30% de sepsis probadas era por hongos. Afortunadamente todavía tenemos muy baja, tanto en sepsis temprana como en tardía, un 4%. Una estadística bastante más de 25 años. Entonces, si ustedes sospechan sepsis temprana, entonces penicilina, alguna penicilina, alguna penicilina, y la que está más extensamente usada pues, es la ampicilina, y tendríamos que ponerla en forma intravenosa, y un aminoglucósido, el que elegirían sería el que tendría menos resistencia y sus unidades. ¿Por qué aparece la amoxicilina como tratamiento de sepsis temprana? Que debemos de reconocer que no todos los niños que tienen una infección, recién nacidos que tienen infección o que tienen sepsis, tienen el acceso a un centro hospitalario y muchos tienen que ser tratados en lugares pequeños y en ocasiones suele ser un problema, sobre todo en últimas fechas, de recursos. Entonces, si están en un lugar donde no tienen la posibilidad de indicar un tratamiento intravenoso, está indicado dar amoxicilina oral para tratamiento de sepsis neonatal, temprana, y los aminoglucósidos también inyección intramuscular. Entonces, es algo que debemos de tener en mente cuando podemos trabajar en lugares pequeños
eh, todavía más escasos recursos en el resto de las comunidades. Lo que sí es importante es que si yo ya sospeché la sepsis, iniciar antibióticos dentro de la primera hora. ¿Eh? Yo veo un niño, hago mi evaluación, tengo que evaluarlo rápidamente. Sí, sí creo que tiene sepsis, los datos clínicos corresponden. Ya descarté que esté deshidratado, ya descarté que tiene cardiopatía, ya descarté esto y lo otro, con los medios que tengo, y yo creo que es sepsis. Perfecto. Tengo una hora para empezar el tratamiento. En una hora tengo que tomar las muestras de laboratorio, tengo que tomar el hemocultivo, mandarlos, y no voy a esperar el resultado ni de la biometría, ni la proteína C reactiva, ni de nada para iniciar el tratamiento. Urge, porque hay un estudio muy interesante, si realmente no les traje la información, pero cómo va aumentando la mortalidad con las horas que nos retrasamos en el tratamiento. Entonces, si sabemos que nos retrasamos 2, 3, 5 horas, va a aumentar proporcionalmente la mortalidad. Entonces, tenemos que tratarlo inmediatamente. ¿Sí? Porque si quisiéramos que trataran algunos de ser nuestra guía. Bueno, aquí hasta aquí más o menos la información sobre sepsis. ¿Qué hay sobre COVID? Sobre COVID tenemos que hacer. ¿Me escuchan? Sí, ya se escucha, doctor, ya se escucha. Perdón, de repente vi que me estaba reconectando, entonces no sé en qué momento me desconectó. Terminé, o se vio hasta que terminó sepsis, o me tengo que regresar. No, sí, hasta donde terminó sepsis, cuando dijo que de COVID íbamos a empezar a hablar. Está bien, bueno, entonces déjenme volver a compartir. Ahí se está compartiendo mi pantalla. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces decía que ni siquiera sabemos todo lo que desconocemos de COVID-19, pero la cantidad de conocimientos que tenemos pues es mínima, y vamos a mostrar algunas por estudios de algunas revisiones sistemáticas que finalmente nos dan un mayor eh, certeza en la información que tienen, pero que de ninguna manera debemos de tomar. Todo lo que hablemos de aquí en los siguientes minutos, nada de esto es definitivo, porque seguimos. Ahora déjenme que avance. Aquí está. La mayor parte de los estudios que ustedes pueden leer sobre COVID neonatal vienen derivados de mamás que son positivas, y que entonces se empieza a estudiar al recién nacido si se enferma o si no se enferma. ¿Sí? Esa es la mayor información que podemos encontrar, y hay poca información realmente sobre los niños que nacen, no hay antecedente epidemiológico de la mamá, viene el nacimiento, se va con su mamá a su casa y regresa después si realmente tiene COVID. De esos son muchos menos estudios. Entonces vamos a empezar precisamente por lo que hay más. Solamente les voy a mostrar un estudio y después quizás vamos a ver en este estudio que se publicó en el European Journal of Pediatrics. La información pues, es de 2020, porque prácticamente empezó quitando el mes de diciembre. Todo lo demás ha sido generado información en este estudio. Se estudiaron 2.947 nacimientos, y de estos se hizo rutinariamente la determinación, el hisopado para las mamás. Encontraron 69 mamás positivas para SARS-CoV-2. Esto es el 2.3%. Insisto, este es un estudio
que se hizo en el otro lado del mundo. El Instituto Nacional de Perinatología también están haciendo la búsqueda intencionada, prácticamente tamizaje de todas las mamás, y posiblemente los resultados vayan a ser muy diferentes. Pero pues necesitamos finalmente las publicaciones para tener información. De estas 69 madres hubo un aborto, 2 óbitos ya macerados, o sea, antiguos, y 2 óbitos recientes. De los 69, 65 neonatos se les hizo la prueba por hisopado, la PCR-RT, tasa reversa, y en tiempo real, y solamente hubo 7 positivos. O sea, vean cómo se va diluyendo la cifra. 2.900 embarazadas, 69 positivas, 65 neonatos que se les hizo, los otros neonatos que no vivieron, se les hizo, y solamente 7 positivos, que son 10% de los neonatos a los que se les hizo la prueba, ¿sí? Pero este porcentaje es 0.00 con respecto a los nacimientos, bueno, casi más positivos. Ya son pocos. De estos positivos, que salió la prueba PCR positiva, solamente uno tuvo manifestaciones. Algún tipo de manifestación clínica, y nos dicen los autores, y este niño además tenía prematuridad. La dificultad respiratoria le duró 2 días y 6 niños se vigilaron. La mayor parte de los estudios que hay hechos en grupos de mujeres embarazadas en el que se detecta positiva y se estudian a sus niños, algunos los separan de la mamá, algunos no los separan de la mamá, la mayoría han sido asintomáticos. Bueno, también midieron la carga viral de la mamá, y entonces una de las conclusiones de este autor dice que la carga viral materna no se asocia ni con el estado de positividad o de negatividad del bebé, o sea, si se contagió o no se contagió, o de severidad. ¿Por qué? Porque finalmente pues, prácticamente ninguno tuvo manifestación. Es nada más un estudio representativo, y esto es de los estudios que más hay. Podríamos conseguir, créanme, cientos de este tipo, sobre todo de reportes. Vemos que hay en revisiones sistemáticas, hay una de este autor, revisó 86 publicaciones. De estas 86 publicaciones, 45 fueron series de casos, o sea, realmente juntan muchos, y 41 son reportes de casos únicos. ¿Eh? Entonces, juntando todos, el número de mujeres estudiadas es de 1992, embarazadas. Estamos hablando ya de publicaciones en las que son positivas. Las mamás es una muestra pues, bastante razonable, muy importante. Y 25%, bueno, de estas 1992 estudiaron 1.141 neonatos. De este grupo, el 25% era pretérmino, nació pretérmino. Recordemos que la tasa de prematuridad global alrededor del mundo es del 10%. México es alrededor del 7%. Entonces, si encuentran 25% de niños pretérmino en mujeres embarazadas positivas, podemos empezar a sacar una primera conclusión de que aumenta la posibilidad de prematuridad en mamás. Bueno, de estos 1.141, solamente 58 neonatos tuvieron infección, salieron positivos para SARS-CoV-2, y de los 58, la mitad eran sintomáticos. Aquí la proporción pues, es un poquito mayor de los positivos. Recuerden, allá nada más había un positivo en el estudio anterior, y estos son 50% tienen sintomáticos. Solamente 23, o sea, se da como un 40%, requirieron unidad de cuidados intensivos neonatales, y de estos, el 70% tuvo manifestación respiratoria. Dificultad respiratoria, no todos hicieron neumonías, y algo muy importante, sobre todo tenemos que dedicar a tratar a estos niños en un momento dado, pues es que no hubo mortalidad neonatal.
Esto para nuestra especialidad, pues, es una buena noticia, ¿no? Que ustedes han oído las cifras de mortalidad en nuestro país en adultos, están bien. Otra revisión sistemática de este autor, Raschetti, publica un metaanálisis de 176 casos comprobados. Estamos hablando de 176 recién nacidos, ya no estamos en el grupo de los crianos vía materna, o no necesariamente. Y nos dicen 70% de estos niños se contagiaron del medio ambiente. Son ese grupo que nació, no hubo infección materna, se fueron a su casa y después regresaron. ¿Sí? 70% y solamente un 30%. No estamos hablando de que de todas las mamás positivas, el 30% salieron, no. De su grupo de 176, 30 habían tenido transmisión, la mamá había sido positiva y su transmisión se comprobó vertical. Esto también es importante y cambió pues más o menos a mitad del año, porque los primeros meses del año las publicaciones que podíamos leer sobre recién nacidos nos decían, no está comprobada la transmisión vertical, la transmisión a través de la mamá, la transmisión placentaria, y por allá de mayo empezaron a salir publicaciones en las que se encontraba el virus en la placenta, y después pues ya empezaron a haber más publicaciones. Entonces sí, lo hay, y tenemos que tener toda la certeza de que hay la transmisión vertical de, de una mamá a su hijo. De los 176 casos del que salió positivo, 55 solamente desarrolló enfermedad. O sea, 176 tuvieron contagio, pero 55% ya tuvieron COVID, o sea, enfermedad por coronavirus. ¿Cuáles son las manifestaciones que podemos esperar en este 55%? Finalmente es una de las revisiones que tiene casos neonatales ya probados y por lo tanto es de mucho valor. Fiebre, 44%. O sea, la mitad de los niños tiene fiebre. La mitad de los niños no tienen fiebre, quizás más de la mitad. Entonces, a otras edades se habla de 79, 80%. Afectaciones gastrointestinales 36% y respiratorios 52%. O sea, aunque pudo tener manifestaciones, no necesariamente todos tienen problemas respiratorios. Y lo que sí, o sea, manifiestos, pues me refiero a manifiestos. Lo que sí, el 64% tuvieron alguna imagen pulmonar anormal, que pudo haber sido radiografía, que pudo haber sido tomografía, quizás en algún saber, pero estamos hablando de que sí, efectivamente, la afección al pulmón es quizás de las más. Y en esta misma revisión sistemática se vieron cuáles pudieron haber sido los riesgos para la infección, sobre todo de los casos de transmisión vertical, que es donde podríamos actuar para prevenir que el bebé se infectara después del nacimiento y no fuera realmente prenatal. Entonces, se dice la no separación del binomio de un riesgo, 1R, de 6. ¿Qué es esto de no separación del binomio? Pues que la mamá siga con su bebé, que la mamá siga conviviendo con su bebé, o bien en alojamiento conjunto, bien en las salas generales o en su casa. No se separa. Se sabe que la mamá tiene la infección por COVID, pero se queda con su bebé porque a lo mejor algunas guías así lo recomiendan, como veremos. En esos niños que permanecieron con su mamá aumentó 5.6 veces más el riesgo. O sea, el riesgo estándar es de 1. Entonces, el niño que aumenta, si lo vemos desde otra manera, pues más del 500%. Más del 500% de contagiarse. Un intervalo de confianza que nos hace estadísticamente.
Ahora, ustedes habrán oído que la Organización Mundial de la Salud recomienda que en una mamá positiva se siga amamantando. ¿Qué hay del riesgo de seguir amamantando a un bebé? En este estudio de 176 niños positivos, fue un factor aparentemente protector con una OR de 0.35, y eso quiere decir que solamente tendrían el 35% de los casos que tendrían si no es amamantado el niño. Sin embargo, muy importantemente, el intervalo de confianza cruza la unidad y va desde 0.09 hasta 1.18. Por lo tanto, este valor, más bien esta cifra, no tiene ningún valor. No podemos decir que sea protectora y tendríamos que utilizar otros criterios para decidir si las, los niños de las mamás positivas, enfermas, deben o no ser. Les quise mostrar como dato interesante, pues un caso clínico de un niño en México que está publicado en esta revista International Journal of Disease. Es una niña de una mamá sintomática que hisopado y salió positivo. Esta niña nace por cesárea y inmediatamente, dicen ahí, inmediatamente, para dar la sensación de que se le hicieron en la sala de partos, dice, se le hizo el hisopado de nasofaringe y de orofaringe. Y posteriormente también le hicieron detección de virus en evacuaciones, tanto a la mamá como al bebé, y en ambas fueron positivas, y se le hizo a la leche materna, se probó para ver si tenía el virus. O sea, la leche de la mamá tiene, de mamá positiva, tiene. ¿Qué sintomatología tuvieron esta niña? Ictericia, taquipnea, dificultad respiratoria y cianosis, una saturación mínima de 85% al aire ambiente, o sea, no fue demasiado, pero tampoco es normal tener 85% más allá de los primeros 2 o 3 minutos de vida. ¿Qué datos anormales encontraron de laboratorio? En la niña, aumento de hemoglobina, de los basófilos, de la bilirrubina y de la deshidrogenasa láctica. Y disminución de los linfocitos, está publicado a otras edades. Hay trombocitopenia y como un hallazgo hubo en esta niña sobrevivió. No dicen cuánto tiempo estuvo hospitalizada, dicen nada más que cuando mejoraron ella y la mamá. Este es un algoritmo publicado en la revista Medicina Interna de México, que publica el doctor Ruelas, neonatólogo de la Federación de Neonatología de México, y pues nos muestra cuál sería nuestra acción en un caso en investigación. Caso en investigación se refiere, la mamá es positiva, eh, y entonces pues, vamos a ver si el niño es positivo o es negativo. En lo que salen los resultados, pues, es una investigación. Un caso confirmado por laboratorio, un caso probable, es el que todavía no tenemos. A lo mejor el niño tiene datos clínicos, tiene el antecedente de que alguien pudo haber sido contacto de alguien enfermo, pero no estamos seguros de que tenga o no la infección. Obviamente un caso descartado. Pero bueno, caso de investigación confirmado probable, se atiende en la sala de partos, se evita el pensamiento tardío para no tener más tiempo de exposición, se toman las muestras para PCR, ellos recomiendan, su grupo, bueno, PCR de líquido amniótico, sangre de cordón, leche materna, y se evita el contacto con la recomendación antes. Y hacen, perdón, ingreso directo al área de aislamiento, toman muestra de tacto faríngeo, bronquial, si es que se requiere intubar al niño. No se va a intubar nada más para tomar la muestra, pues si se intuba, pues se aprovecha para tomar una muestra de sangre, de heces, de orina. Finalmente estamos investigando qué proporción de los niños puede tener posibilidad del virus secretas y 2 muestras de suero. Eh, es el programa de atención cuando hay sospecha. Ahora, si hay un caso confirmado, puede ser asintomático, puede ser sintomático. En el niño asintomático, de todas maneras hay que aislarlo, porque
sea asintomático, no necesariamente quiere decir que no pueda contagiar. No sabemos si es contagio, ¿no? No sabemos, pero es posible. O sea, y la probabilidad la hay. No se monitoriza, por supuesto, porque las manifestaciones clínicas pueden empezar en cualquier momento. Se desaconseja, en este grupo se desaconseja la leche materna. Perdón, yo estoy de acuerdo con no, no darle leche materna, pero no es una eh, recomendación que hagan todos los grupos científicos. Muestra virología de control y, por supuesto, sus radiografías para hacer una evaluación. El sintomático puede tener los estudios de imagen alterados. Y en el niño sintomático, pues, por supuesto, hay que irla. Se trata de meter una incubadora para que tenga aislamiento mayor, se monitoriza. Ya está positivo y sintomático, dice que la tenencia lo permite en muchos casos. Radiografías, su eco Doppler, otros datos, dependiendo de si el niño tiene otras manifestaciones impactantes, cuando tiene un signo de dificultad respiratoria por deficiencia impactante, si no, no tiene que ponerse, no esteroides por ninguna vía y limitar la visita. Aquí los criterios de ingreso. Le pongo aquí la referencia, se publicó a medio año, por allá de abril, si no mal recuerdo. Bueno, pues ustedes la pueden consultar para crear información. Guías durante la pandemia con respecto al contacto con la mamá y con respecto a la alimentación. Se hizo una revisión sistemática de Tenoni, está publicada un par de meses en American Psychology. Y nos dicen, ¿quién recomienda separación de la madre con el hijo? O sea, que se aísle la mamá positiva de su hijo y que lo cuide una tercera persona, las guías chinas y las guías norteamericanas. ¿Quiénes recomiendan en una mamá positiva para SARS-CoV-2 el alojamiento conjunto y el amamantamiento? Las guías francesas, las guías italianas, las guías inglesas, las guías canadienses y la Organización Mundial de la Salud. Aplicar para conjunto. ¿Qué recomendación puede hacer cuando algunas sociedades, los chinos que finalmente quieren o no tener, son los que tuvieron la primera experiencia y que relativamente pronto pudieron controlarlo, los americanos un contexto científico muy amplio y organismos que se dedican a la revisión de la literatura y búsqueda de evidencia. Pero también esta no van a negar, forman parte del primer mundo todos los países y las recomendaciones son diferentes. Cada quien tiene que adoptar su posición. La mía personal es que yo no recomendaría el amamantamiento. La Organización Mundial de la Salud también recomienda en África que las mamás con SIDA les amamanten a sus hijos. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero para que compren fórmula y los niños se mueren de hambre. Aunque sabemos que se amamantan, va a transmitir el SIDA. Entonces, no necesariamente una recomendación de un organismo internacional es lo más conveniente para todos los países del mundo o para todos los hospitales o para todas las mamás. Y datos curiosos, y pongo aquí comparar las tasas de letalidad. La de neumonía por influenza, esto no necesariamente es recién nacido, estamos hablando de los 3 primeros años de la vida. La influenza tiene una tasa de letalidad entre 0.14 y 0.45. La hasta donde vamos ahorita, pues con la información de los niños, neumonía por SARS-CoV-2, la tasa de letalidad es de 0.15 a 0.45. ¿Eh? Casi igual que la de influenza. Pero la neumonía por virus sincicial respiratorio va de 0.3, doble de la mínima, casi 3 veces más. Entonces, finalmente, entonces lo que quiero decir, no es una gran tasa de letalidad,
la quisiéramos tener de cero, por supuesto. Si fuera nuestro hijo, la mortalidad de uno de nuestros hijos es el 100% para nosotros. Entonces, eso de las estadísticas también. Pero bueno, ya perfilando el fin de la plática, ya prácticamente una hora. ¿Qué debemos de considerar en recién nacidos? Uno, la sepsis. En este momento, y espero que les dije al principio, a lo mejor todo lo que hablamos de COVID en un mes, en 3 meses, es una mentira. Pero en este momento, la sepsis es mucho más frecuente que el COVID-19. Dos, la COVID-19 es menos grave en los neonatos que a cualquier. Tres, la transmisión perinatal baja. Y cuatro, digo porque los estudios, los que más hay son con mamás positivas y pocos son los niños que realmente se enferman. Y cuatro, ahorita no hay tratamiento. ¿Sí? Y neonato, tratamiento específico me refiero, ni en el neonato ni en el neonato. Entonces, conclusiones para terminar. Pues sospeche sepsis. Normalmente no es aquí, ¿no? Sospeche sepsis antes que sospechar COVID, sobre todo en aquellos niños que no tienen el antecedente epidemiológico. Es muy fácil cuando la mamá nos dice el ginecólogo, esta mamá tiene problemas respiratorios y es positiva para COVID. Y casi ya no tiene chiste el diagnóstico. Es más irnos por la ruta crítica y esperar a ver si sale o no positivo. Pero en aquellos niños que regresan después de irse a su casa, en aquellos niños que vienen con fiebre o que vienen con un problema respiratorio, que llegan a los servicios de urgencias o que pueden llegar a su consultorio de ustedes, sospeche sepsis. Por supuesto, tienen que investigar el antecedente epidemiológico, ¿no? Como supone que es, digamos, se tiene que investigar de todas, pero sospeche sepsis con mayor probabilidad. Tome estudios e inicie antibióticos en sepsis antes de 1 hora. La sospecha es clínica y con la clínica se decide. 3. El antecedente epidemiológico puede guiar la sospecha para COVID. 4. En cualquier momento es posible obtener nuevos datos para la reevaluación de nuestro niño. Porque también es cierto que nadie está enfermo en la familia, el niño llega enfermo y a los 2 o 3 días de que está hospitalizado, la mamá la vemos, tiene todo, le hacemos la prueba y es positiva. Ya estaba positiva antes y no había manifestado, se contagió después. Dije 3 días, pero pueden ser 5 días. Entonces hemos tenido niños que después de 3 meses de estar hospitalizados, salieron positivos. Y eso es porque los papás que van y vienen. Es lo que tengo preparado para ustedes y bueno, pues no sé si haya preguntas. ¿No hay ninguna pregunta para el doctor? Eso me va a aburrir. Váyanse a la rama. ¿No? ¿Nadie tiene alguna duda, alguna pregunta? Pues tenemos también personas que nos están viendo a través del Facebook, pero no hasta ahorita ninguna duda tampoco ha surgido, creo, en los que nos están viendo por Face. La verdad es que es un tema bastante interesante y digo, hay muchas cosas que como bien lo comenta usted, pues no están escritas, ¿no? Y pues realmente ha sido pues bastante
bueno su tema. Le agradecemos muchísimo, doctor, en verdad, por este tiempo que nos ha dedicado, por estos conocimientos, por compartirnos su experiencia dentro del instituto también. No sé, lo único que veo por aquí son felicitaciones solamente. A usted, doctor. Gracias. Sí, Gracias, gracias. Bueno, esperemos, finalmente tienen que seguir leyendo. El mayor conocimiento pues está por venir, necesariamente. En la medida en la que se junten más casos, harán cada vez más series y podremos guiar y esperemos que pronto tengamos no solo una vacuna, sino también un tratamiento, así porque es. De seguramente hecho, en el